¿Ya les aparece que está grabando? Ya. Ya, Ok. Ya ni me acuerdo cómo empecé. Bueno, eh, ahora les vamos a presentar los resultados de la práctica 6, factores de emisión, junto con los análisis. Y bueno, en esta ocasión la discusión va a ser conjunto con mis compañeros. Eh, bueno, objetivo general y objetivos particulares, estos ya los conocemos. ¿Para qué volverlos a leer? La práctica nos pedía que seleccionáramos una industria que estuviera dentro del AP 42 de la EPA. Y bueno, nosotros seleccionamos lo que son las industrias que fabrican o que se dedican a la producción de ladrillos de arcilla. Bueno, eh, estas industrias implican la extracción, molinda, cribado y mezcla de las materias primas que se utilizan para su fabricación, seguido de la formación, del corte o la conformación de cada ladrillo, el secado, la cocción, el enfriamiento, el almacenamiento y el envío del producto final. Bueno, los factores de emisión perdón, los factores de emisión son herramientas que permiten estimar la cantidad de emisiones de un determinado contaminante generada por la fuente en estudio. Y bueno, en esta práctica les vamos a presentar lo que nosotros hicimos y consideramos como factores de emisión en modo de análisis y conclusión. Metodología. Como les dije, se tenía que seleccionar un giro industrial, de preferencia que se encuentre dentro del AP42 de la EPA. Se tiene que ubicar teóricamente la industria seleccionada y desarrollarla brevemente sobre la información en general de las actividades que realice y las emisiones que ésta genera. Identificar las etapas del proceso donde se generan dichas emisiones. Identificar todas las sustancias químicas que entran como insumo a cada operación del proceso y relacionarlas con algún contaminante que genera como emisión. Bueno, se utilizó también la P42 o la base de datos WebFire de la EPA para estimar la emisión de al menos 5 contaminantes característicos que no estén relacionados con equipos de combustión externa. Y el mismo AP42 y el mismo WebFires también se utilizaron para desarrollar estos otros 3 contaminantes característicos del giro industrial que estén relacionados con equipos de combustión externa. Se identificó la normatividad aplicable en materia de prevención y control de la contaminación de aire y bueno, se reportó la emisión anual de contaminantes en la tabla 2 que corresponde a la tabla 2.3 de la COA. Este es el Ecomapa, junto con el proceso que lleva con el proceso que lleva la industria que fabrica tabiques de arcilla. Empezamos con la operación de extracción de materia prima, que es la minería, la cual nos genera residuos peligrosos y también nos hace emisiones. Por lo regular son emisiones PM2.5 y 10, entre otras. Bueno, y así va siguiendo todo el proceso, ¿no? El almacenamiento de prima, molienda primaria, cribado, etcétera, etcétera. Los números que vemos arriba de cada símbolo de emisión, bueno, son los contaminantes que generan y, bueno, los especifican en una tabla. Y, bueno, también tenemos los insumos que entran. Estos son más rápidos, son más sencillos. El insumo 1, 2 y 3, que son las flechitas en blanco, son gas natural. Bueno, las líneas rojas que vemos son se refiere a que emite calor y el triangulito morado con un triangulito azul adentro nos quiere decir que el proceso utiliza algún tipo de combustible fósil. Y bueno, también los botecitos verdes, pues la generación de residuos. Las emisiones que tenemos, estas emisiones las enlisté del 1 al 11. Tenemos partículas 2.5 y 10, dióxido de azufre, trióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, metales pesados, que son varios, los compuestos orgánicos totales, dentro de los cuales tenemos metano, y compuestos orgánicos volátiles, contaminantes peligrosos del aire, los denominados HAP, ácido clorhídrico y compuestos fluorados.
Bueno, las fuentes de emisión primarias de cada uno también las puse en esta tabla. Podemos observar las PM2.5 es en la operación de molienda, cribado de materias primas y operación de extracción del producto primario que se va a utilizar para la formación de los tabiques. Los procesos de combustión, horneado y secado de ladrillos. Bueno, los procesos de combustión, que es el horneado y secado de ladrillos, pues nos va a generar por lo regular los NOx, el CO, CO2, los SOx, y bueno, también bueno, durante el proceso del horneo también se va a emitir lo que es ácido clorhídrico y compuestos fluorados debido a que la materia prima a veces contiene estos compuestos, bueno, contiene compuestos con estos elementos. Bueno, dentro de la práctica nos pedía seleccionar al menos 5 contaminantes que no estuvieran relacionados con equipos de combustión externa. Dentro de nuestro proceso, estos contaminantes son generalmente material particulado que se produce durante la molienda y cribado. Y tenemos otros como los compuestos orgánicos totales, el metano y los compuestos orgánicos volátiles que se generan durante el secado, ya que existen secadores que utilizan el calor residual que se genera en el horno de combustión, por lo que estos contaminantes no están generados como tales de combustión. La que sigue, por favor. Ahí está. Es la tabla 3 donde englobamos lo anterior y hicimos una estimación de las emisiones utilizando los factores de emisión del AP42. Para la molienda y cribado, bueno, no, dentro de la molienda y cribado se seleccionaron 2 contaminantes, que es el material particulado y el material particulado 10. Y para el secado se seleccionaron los COD, el metano y los COPS. Bueno, podemos observar que la emisión mayor fue de 4.221 toneladas de material particulado por año. Y en menor cantidad está el metano, que es 9.9 toneladas de metano por año, esto en base a los factores de emisión que se tomaron. Esos factores fueron los de sin un control porque había varios, pero el profesor mencionó que tomáramos los que no tienen ningún control. La que sigue. De igual forma nos pedía seleccionar al menos 3 contaminantes que sí estuvieran relacionados con equipos de combustión externa. Estos contaminantes se generan principalmente en el proceso del horneado y están el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los NOx, el dióxido de azufre y el ácido fluorhídrico. Aquí están sus factores de emisión para cada contaminante. La referencia, bueno, de la tabla donde lo sacamos y las emisiones estimadas en toneladas de contaminante por año. La emisión mayor es para el dióxido de carbono y la menor es para los NOx. Aquí está la memoria de cálculo bueno, que se utilizaron para las tablas que acabamos de pasar. Por ejemplo, para la tabla 3, en la parte del contaminante de material particulado, se tiene un factor de emisión de 8.5 libras de material particulado por tonelada de materia prima. Primero se tiene que convertir el factor de emisión de libras a kilogramos y posteriormente se calcula la emisión con la siguiente fórmula, que es multiplicar el factor de emisión por la cantidad de materia prima utilizada al día. Nosotros propusimos que la industria iba a procesar 3.000 toneladas al día de materia prima, por lo que la emisión sería de 11.566.62 kilogramos de material particulado al día. Y posteriormente hicimos la conversión a años, a toneladas años, como se ve aquí en el resultado final.
Bueno, ahora pasando al siguiente punto, pues nos pedían ver qué normas entraban en este proceso. Y bueno, tenemos que la fabricación de ladrillos pertenece al grupo de fuentes fijas, y que en nuestro proceso se emitirán gases producidos durante la combustión en los hornos y partículas sólidas. En base a estos datos, pues la norma que nos correspondería sería la norma 043 Semarnat 1993, que va a establecer los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. Igual, bueno, suponiendo una emisión de gases de 20 metros cúbicos por hora y utilizando la fórmula de la NOM 043 para encontrar el nivel máximo permisible en miligramos por metro cúbico de partículas, pues se obtiene que el límite máximo permisible para nuestra industria sería de 1937 miligramos metro cúbico. Bueno, en el caso de las emisiones generadas por la combustión de los hornos, se utilizó la norma 085 Semarnat 2011, que va a establecer los niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. Y bueno, considerando una capacidad térmica de 20.1942 gigajoules sobre metro cúbico y un exceso de aire del 20%, y de acuerdo a la ubicación de la planta, pues bueno, esta va a corresponder a la zona del Valle de México. La que sigue, por favor. Bueno, posteriormente pasamos a realizar la cédula de operación. En la tabla, bueno, se dividió en varios grupos. El primero es el equipo o la actividad, el parámetro normado, el límite permisible, el monitoreo y la frecuencia de medición y la norma a la que correspondía. Nosotros identificamos 5 actividades principales, que fue la trituración, la molienda, la calcinación, el horno y el cribado con filtro. En el primer lugar, bueno, tenemos la trituración. Aquí van a salir, bueno, a salir partículas PM10 y bueno, según los límites máximos permisibles en la norma 043, pues es de 1452.75, perdón, miligramos metro cúbico. Y el valor monitoreado que nosotros teníamos, pues fue de 102.22. Y bueno, la frecuencia de medición es anual. De igual forma, tenemos la molienda, igual para partículas. Y bueno, igual el límite máximo permisible sigue siendo el mismo. Y en este caso, pues, en nuestro monitoreo realizado, pues rebasamos el límite permisible, teniendo una emisión de 3.827.866. Y de igual forma, está la calcinación. Aquí va a haber partículas filtrables con el mismo límite máximo permisible. Y según nuestro monitoreo, tenemos 399.6 miligramos metro cúbico. Posteriormente, tenemos el horno. Aquí va a haber 2 parámetros normados, los óxidos de nitrógeno y los monóxidos de carbón. En los primeros, el límite máximo permisible es de 375 partes por millón y nosotros lo arrebasamos de una forma muy grande, llegando a los 3.515.9722 partes por millón. Por el otro lado tenemos el monóxido de carbono con un límite máximo de 500 partes por millón y llegando a las 3.081.32 partes por millón. Y bueno, ya finalmente en el cribado con filtro, igual nos va a arrojar partículas con un límite máximo permisible de 1.452.75 miligramos metro cúbico. Y nuestro valor monitoreado es de 802.64. La que sigue. Posteriormente, bueno, considerando que nuestro flujo de gas de salida fue de 20 metros cúbicos por minuto, pues había que calcular las partes por millón. Y bueno, esta fue la fórmula que utilizamos.
En este caso, los cálculos que se van ahí es para calcular los dióxidos de nitrógeno, y bueno, eso se realizó con cada contaminante. La que sigue. Ajá. Ya finalmente en las conclusiones, pues tenemos que las etapas del proceso donde se generaron mayores cantidades de emisiones son el triturado y el cribado, el secado y el horneado. Los contaminantes que no están relacionados con procesos de combustión son el material particulado, el metano, los COP y los COT. Los contaminantes relacionados con la combustión son los NOx, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Las industrias que producen ladrillos deben de cumplir con lo establecido en la NOM 043 Semarnat 1993 y la NOM 085 Semarnat 2011. De igual manera, bueno, los procesos en los que se rebasan los límites máximos permisibles son la molienda, rebasando los límites máximos permisibles de partículas PM10, así como el proceso de combustión del horno, que rebasa los límites máximos permisibles para NOx y monóxido de carbono. Y finalmente, los contaminantes generados como los chi y los compuestos fluorados dependerán de HL. la... Ajá. Los compuestos fluorados dependerán de la cocción de materia prima, la cual puede llegar a contener estos compuestos, y al ser horneada, pues, bueno, se liberan estos contaminantes. Bueno, esta es las referencias que utilizamos. Realmente todo lo sacamos del AP42 y bueno, sería todo de nuestra parte, profesores.